Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente. Aquí estamos en La Política y sus protagonistas. En ese orden de idea en el que hemos venido trabajando con los diferentes candidatos a la alcaldía de Montelíbano, en orden ascendente como se lo habíamos dicho, hoy tenemos un nuevo invitado. Sabemos que los espacios democráticos están dados para que los candidatos puedan interactuar con la comunidad, les puedan mostrar todos esos proyectos que ellos vienen adelantando. Obviamente son proyectos que se crean con grupos de trabajo, donde se hace el análisis de las necesidades básicas que tenga la comunidad. Bueno, en el día de hoy queremos presentarle a una persona y como lo habíamos dicho también en el primer programa, lo que queremos es mostrar el líder, el personaje, el papá, el hombre, esa persona humana de cada candidato, porque es que los candidatos no solamente son los políticos, los candidatos son hombres, son mujeres que como todos nosotros, como los hombres del común, de pronto tienen falencias, tienen aciertos, tienen virtudes, tienen errores, pero de todo eso lo vamos a hablar en el día de hoy. Y quiero darle la bienvenida al profesor Francisco Alián. Normalmente le dicen el profe y él es nuestro quinto invitado y cerramos la primera sesión de este programa. Profe, bienvenido a La Política y sus protagonistas, porque usted es uno de nuestros protagonistas en este espacio democrático. Buenas tardes, Karen. Buenas tardes a todos ustedes. Bueno, empecemos hablando de quién es Francisco Alián. A ver, Francisco Alián es un ser humano común y corriente, con debilidades y fortalezas, y soy una persona que siempre desde muy temprana edad me preocupó la parte empresarial y me gusta precisamente trabajar eso, pero misteriosamente mi vida cambió cuando tenía 14, 15 años de edad, cuando metido ahí en el norte del departamento de Antioquia, donde mis padres tenían la finca, ahí me atacó una enfermedad muy complicada, desde luego, fiebre tifo. No me la habían detectado, me estaba muriendo. El pueblo más cercano que había de la finca de mi padre era precisamente el municipio del Bagre, y me llevaron al puesto de salud. No había hospital todavía en ese municipio. Me remitieron de inmediatamente al hospital de Zaragoza. Ahí me recuperé del tifo, y en esos moveres entre la vida y la muerte, pues llegaron algunos evangelizadores, me hablaron de Jesucristo, y bueno, tomé a raíz de la enfermedad y a todo lo que ellos me dijeron, me impactó, y desde ese día pues mi vida comenzó a tener un rumbo diferente. Ya no me interesé tanto por la parte empresarial, sino que me interesé más por la parte de la evangelización y me dediqué a eso durante gran parte de mi vida. Eso quiere decir que a usted le llega un milagro que lo convierte en misionero. Así es, Karen, un milagro que me convirtió en misionero. Entonces, ya por allá cuando cumplí los 19 años, he estado dedicado a la iglesia, dedicado a las labores del campo, a las labores cotidianas de lo que puede hacer un joven de esa edad. Bueno, tuve que decidir entre tener un negocio que lo comencé a constituir a partir de los 17, 18 años. Me iba muy bien, vendía víveres, abarrotes, yo mismo era mi patrón. Y siempre mi madre me decía, ¿estudio o trabajo? Y siempre me decía sobre la necesidad que había de uno prepararse. Y bueno, tomé la decisión cuando tenía 19 años, me fui a Bogotá a estudiar. Comencé estudiando Derecho y bueno, al fin terminé estudiando Teología. En Bogotá me casé con una rola. Me casé en Bogotá, volví al pueblo donde no nací, porque yo fui gestado aquí en Montelíbano. Yo soy hijo de una de las cofundadoras de Montelíbano, la señora Ana Francisca Calle, que vivía aquí en Calle Las Flores, muy conocida por todos.
Yo soy nieto de ella. La hija de ella, llamada Doris Martínez, mi mamá, se casó con un señor, cual fue mi padre, Rafael, él sí es de Sahagún. Entonces, ellos trabajaban en finca por aquí, en los alrededores de Montelíbano, y de repente, pues, mi mamá ya le llegó la hora de dar a luz. Y bueno, quien compartía, quien atendía a mi mamá en los partos era propiamente mi abuelita. Ese eran partos de partera, como dice, valga la redundancia, no íbamos a los hospitales, o no iban, bueno, no fue mi caso, más bien, pero las abuelas no iban a las clínicas o a los puestos de salud, sino que teníamos las famosas comadronas. Exacto, la partera que atendía ahí, mi abuelita fue una de ellas, y atendió mi nacimiento. Unos primos quisieron bautizarme y me llevaron a la catedral de Sahagún a los 15 días de haber nacido. Ahí me bautizaron. No se registraba, yo me vine a registrar cuando me casé, porque cédula y todo los demás trámites se hacían con la partida de bautismo. ¿Y a los cuántos años decide tomar ese paso del matrimonio? A los 30 añitos. Muy joven, ¿no? Estaba muchachito, desde luego. Y bueno, entonces me vine al pueblo donde estuve viviendo hasta los 9 años, porque de aquí salimos a los 9 años al norte del departamento de Antioquia. Y bueno, por eso algunos de nuestros contradictores, no conocen las raíces mías propiamente en Montelíbano. Entonces lo que optan por decir es, no, es que Aleán no es de aquí. Y es que hasta acento cachaco tiene. Hombre, yo no sé si a uno se le pegan cositas, pero la verdad es que mi orgullo es ser lo que soy. Yo me di la tarea de buscar, obviamente en el buscador de Google, cuál era el origen de los apellidos de la gente que está conmigo en la contienda política. Y entonces yo me doy cuenta que según esa información que aparece consignada ahí, hombre, los que no son de aquí son otros. El único candidato que su origen es cordobés se llama Francisco Aleán. Encontramos uno que tiene el origen de su apellido por allá en Beirut, en Líbano, otro por allá en Siria, otro en Andalucía, España. Pero no hay inconveniente con los que tengamos apellidos extraños, ¿verdad? Por supuesto que no. Montelíbano es un pueblo cosmopolita. Aquí hay gente, o habemos, de todas partes de Colombia y casi que de todas partes del mundo. En mi colegio han estudiado argentinos, peruanos, ecuatorianos, americanos no, pero sí ha pasado mucha gente y me doy cuenta que Montelíbano tiene gran afluencia de gente, inclusive de otras nacionalidades. Y como le digo, en este momento en mi colegio hay muchachos de Bogotá, del Valle del Cauca, de Antioquia, de Bolívar, de todo, casi de todos los departamentos de Colombia. Entonces, Montelíbano, si algo se caracteriza precisamente, es por ser un pueblo abierto, por ser un pueblo acogedor, por ser un pueblo lindo. La vez pasada hablaba con un muchacho, Harold, quien es gerente o administrador del Mercado del Sur. Usted que ha tenido la oportunidad de viajar, cuando usted va de Bogotá a Cali, usted llega y desde el avión usted mira todo lo lindo. Después que usted pasa el Parque de los Nevados, usted se da cuenta Cali, el Valle del Cauca, lo lindo que es. Y para que personas del Valle del Cauca vivan aquí y se sientan tan bien viviendo acá, es porque esto es un paraíso, desde luego. Porque esta es la segunda sucursal del cielo de así es, entonces Montelíbano es algo que nunca le ha cerrado las puertas a nadie y tampoco se ha discriminado a nadie aquí. Miren, Moisés Ramón, por ejemplo, fue alcalde 5 veces y alguien le dijo, no, es que usted es turco. No. Aquí todo el tiempo se respetó a ellos. No importa que tuvieran la nacionalidad, el origen, de donde fueran. Este es un pueblo acogedor. No todos los que vienen de afuera son malos, como alguien intentó decir. No es que no conocemos, no. Aquí viene gente seria, respetable, que ha constituido a Montelíbano en un paraíso de desarrollo. Bueno, hablemos de desarrollo, hablemos del liderazgo de Francisco Aleán.
Ya conocemos, por ejemplo, bueno, ya sabemos que no nació en Montelíbano, pero es montelibanés y que tiene el origen establecido acá. Y de hecho, ese es el propósito de este programa, que ustedes puedan explicarle a los montelibanenses su origen, que conozcan no solamente al político, sino a la persona del común, a la que todos los días o a la que tiene una vida cotidiana como la tiene cualquier persona que nada tiene que ver, entre comillas, con la política, porque todos de alguna forma hacemos política, y si no, pregúntenos a nosotras las damas, a las amas de casa, las políticas que implementamos en nuestros hogares, ¿verdad? Entonces, pero bueno, ya me contó la parte de la educación, todo este proceso, pero del matrimonio, ¿con quién se casó? ¿Cuántos hijos hay? ¿Cuáles son las profesiones que escogieron? Todavía son pequeños, teniendo en cuenta que se casó a los 30 añitos. Sí, hace 21 añitos. Va a ser el 5 de octubre, 21 años que me casé. Te comento algo. No tengo hijos. Nosotros no tenemos hijos. Hemos criado varios y desde luego nos sentimos muy halagados por ello, porque hay uno que es familiar, pero que nosotros lo criamos, que llaman Francisco Zapa. Él es de apellido Zapa, nosotros lo criamos, él llegó muy pequeño donde nosotros. Hoy día es ingeniero de sistemas, está trabajando en Caucasia. Ayudamos mucho en la crianza de otro Francisco. Usted lleva Francisco Isaac. Franciscana. Sí, hoy es político y fue hasta hace poco el secretario de Hacienda de Puerto Libertador. Trabajaba ahí en la administración pública. Francisco, un gran muchacho. Nosotros ayudamos a criarlo a él. Unas muchachas que nos llegaron bien pequeñitas del Chocó, Luz Helena y la nana. Nosotros le decimos la nana, ellas llaman Ena. Y también, aparte de todos ellos, han pasado cualquier cantidad de muchachos. Algunos de ellos les tenemos que decir, bueno, ustedes estudiaron, se capacitaron, por favor. Salgan del lugar. Vayan a buscar trabajo. Mi casa es muy amañadora, entonces las muchachas, los muchachos que llegan a nuestra casa, siempre ahí son acogidos y créame, tengo una linda esposa que para mí ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida. Ah, qué bueno. Sí, es muy, muy bueno escucharlo hablar de la familia. Bueno, no han podido, de pronto no han tenido la oportunidad de gestar, pero han estado en el proceso de formación, porque es interesante hablar de los hijos, es interesante hablar de la formación no solamente académica, sino la formación integral, porque eso nos ayuda a entender de pronto la situación que viven muchos padres en nuestro municipio, teniendo en cuenta que tenemos algunas dificultades con la deserción escolar, con maltrato infantil. Entonces, cuando uno de pronto tiene esas posibilidades de haber formado a alguien desde pequeñito, o en el caso de haberlo tenido, uno como que le es más fácil orientarse en ese aspecto. Pero hablemos también de la parte del liderazgo. Karen, mira, hay una parte que me gustaría mucho dentro de mi vida laboral, dentro de esa vida profesional que desarrollé. Y fue precisamente en Bogotá. Yo trabajé 10 años en Bogotá. Parte de esos años trabajaba y estudiaba, pero al final yo estuve trabajando con una comunidad terapéutica donde se atienden jóvenes con problemas de drogadicción. Es una parte, pienso que es la parte más importante de mi desarrollo profesional que he tenido. Ha sido tratar de que las personas que tienen algún tipo de problema encuentren una solución. Y siempre soy bastante incisivo de decirle a la gente, a los muchachos, hombre, en Montelíbano hay un gran problema, y es el problema que hay con la drogadicción. Cuando una persona entra al mundo de la droga, tiene 3 formas de salir. Una, cuando está comenzando, que reaccione. 2, que haya un milagro en su vida. Y 3, cuando ha tocado fondo.
Los números que hay en cuanto a la recuperación de las personas con adicción a las drogas no son muy halagadores. Solo el 10% de las personas que caen en la droga se recuperan exitosamente. La droga no es algo de juego. La droga es una de las cosas más complicadas que existen en el mundo. Por eso yo sueño porque tengamos un Montelíbano libre de la adicción a las drogas, porque estamos perdiendo. Por ejemplo, yo he consultado tantas páginas en los Estados Unidos de prevención a las drogas. Los americanos no hablan de prevención ni de erradicar el consumo. La mayoría de ellos hablan del abuso a las drogas. Para ellos no es un problema que consuman, para ellos es un problema que abusen de la droga. Y ese sigue siendo lo que nosotros tenemos que comenzar a manejar con los muchachos que tienen el problema de la adicción. Nosotros tenemos que hacer un trabajo pedagógico muy profundo con ellos, donde les enseñemos que no es que no consuman, sino que no abusen de ella para que puedan vivir una vida razonable, una vida digna. Porque el problema de las drogas, la mayoría se presenta es en el abuso. Pero, desde luego, hay algo que tenemos que hacer desde el preescolar. Vamos, desde el preescolar, 5 años de edad, vamos a hacer unas tareas muy juiciosas, que es la prevención, donde le mostremos al niño qué es la droga y cuáles son sus consecuencias. Eso no se ha hecho. Nosotros, y quiero decirle con todo el respeto que se merecen las autoridades en Montelíbano y en Colombia, donde nos vean a través de la página web, hombre, no estamos haciendo el trabajo bien de la prevención al consumo de droga. ¿Por qué? Porque esto no basta pegar un afiche, poner una cuña en la radio o un programa de televisión. Tenemos que ir mucho más allá, interactuar con el niño para evitar que llegue a esos extremos. En la droga también hay algo muy maligno. ¿Por qué los jóvenes prueban algo y quedan adictos? No debería ser. sin embargo, hay que aclarar que el enfoque siempre debe ser preventivo, ¿verdad? Desde Porque la prevención nos va a garantizar una juventud llena de vida, llena de energías para seguir por el desarrollo de nuestra sociedad. Vámonos a un corte de comerciales y ya regresamos. Bien, seguimos aquí en la política y sus protagonistas y como les decía, el protagonista de hoy es el señor Francisco Alión, más conocido como el profe. Yo sé que todos ustedes le llaman por cariño el profe, pero bueno, yo también me tomo aquí y le digo, profe, ¿dónde nace el liderazgo y cómo ha sido su liderazgo en Montelíbano? Karen, desde luego yo llego acá y llego como docente. Nosotros creamos la Corporación Educativa Newton. Posteriormente creamos el Instituto del Norte y desde ahí comenzamos a trabajar en el liderazgo con la juventud, con la gente que se acerca a nuestra institución, que realmente no ha sido poca. Nosotros hemos graduado cerca de 8.000 personas en estos 20 años que llevamos. Si esto se tiene en cuenta que somos una institución pequeña, que lo único que recibimos son recursos propios, no en algún momento de la historia contratamos con el municipio, pero no que fue gran cosa, siempre nos hemos mantenido ahí. Bueno, este liderazgo nace y empieza a germinar, a dar sus frutos, pero de ese liderazgo nació esa idea de la política, o cómo nace la política en Francisco Alión. Bueno, aquí hay varias cosas que debo anotar. Primero, el ser humano en sí
nosotros los que estudiamos carreras que tienen que ver con la filosofía, nos toca mucho la parte humana, la parte del sufrimiento de nuestra gente, de nuestra clase social más humilde. Nosotros en la filosofía siempre tratamos de conectarla con la parte más humanista. Montelíbano ha vivido tiempos de abundancia, como los que aquí desde el año 87 se vivieron, cuando entraron cantidades de regalías, pero en fin, nunca esto se vio reflejado en el bienestar social de la gente. Entonces uno llega y se encuentra con un municipio que ha crecido mucho y todos los días crece, y resulta que las respuestas de las autoridades no son las más adecuadas. Decidí entonces, quiero participar en el debate político de Montelíbano. ¿Y es allí donde aspira la primera vez? Y aspiro la primera vez a la alcaldía de Montelíbano. Bueno, pueden reírse si quieren, pero les cuento algo. Cuando yo le comenté a mi esposa, mi amor, voy a aspirar a la alcaldía, ella me preguntó, ¿pero te sientes bien? Y le digo, desde luego, me siento bien. Ella es muy prudente, siempre quiso apoyarme. Y comenzamos entre ella y yo a construir un programa de gobierno. Y tratamos de hacerlo lo más ambicioso posible, porque la idea era ir al debate político y obligar en cierta forma a los políticos de Montelíbano que hicieran una exposición sistemática de qué quieren ellos para el municipio. Obviamente yo soy educador, yo sé exponer, no seré el mejor, pero algo hago. Cuando me consigo con ellos, que llegamos a unos debates aburridos, entre Gabriel Calle, Musa Nader y otro más. ¿Eran sus contendores en ese momento? En esa época. Luego se suba la doctora Ana Luz Anaya, el doctor Jorge Eliezer López, la doctora María Elena Beleño, el doctor Nicolás Picón. Un abanico muy amplio. Sí, muy bueno. Entonces pudimos darle un debate de altura a la cuestión política de Montelíbano. Y por primera vez, óigase bien, por primera vez obligamos, porque no estaba solo. Ahí estaba la doctora María Elena Beleño, que es una gran expositora de ideas. Y también estaba el doctor Nicolás Picón y Jorge López. Y el mismo Gabriel Calle se pellizcó y comenzó a decir qué quería para Montelíbano. Y entonces pudimos tener un debate a la altura de un municipio que se lo merecía hace rato. A raíz de eso, me acuerdo que yo caminaba las calles de Montelíbano pidiendo el voto para Francisco Leán. Y yo me acuerdo que mucha gente me daba la mano y me decía, profe, muy buena su propuesta, pero vamos a dejarla para próxima. Y comenzó a notarse una cosa. Si puedes editar esto, lo editas, ¿oíste? Pero comenzaron la gente a decir, ya no más el candidato de las 5 veces. Y mucha gente me decía, únase a Gabriel Calle. Vamos a ver si le damos otra dimensión, otra administración a este pueblo. Eso teniendo en cuenta que Gabriel había aspirado en 3 ocasiones. Sí, en dos ocasiones y era la tercera. Y era la tercera. Porque con usted, él aspira a la tercera vez. Exactamente. Y se sonaba en el municipio que había que darle una oportunidad al hombre, porque claro, podía hacer cosas buenas. Y yo creo que de alguna forma hemos visto cosas muy buenas en Montelíbano. Muy interesantes. Y yo, cuando él me dice ahora que aspire, yo lo primero que hago es hacer un diagnóstico de Montelíbano y las posibilidades de que este municipio salga adelante. Pero bueno, quiero finalizar la primera parte. Y es, la gente me decía en la calle, vamos por Gabriel, venga, únase a él. A la próxima vamos con usted. Y mucha gente me comentaba eso. Bueno, cuando yo vi un abanico de precandidatos
que estaban por el movimiento que hoy me apoya, yo dije, yo no tengo ninguna oportunidad y porque los muchachos están mucho más adelante que yo me unía en las elecciones parlamentarias, yo me uní al grupo de Proyecto Montelíbano. La idea nace desde ahí, hacer el diagnóstico para mirar cuáles eran las opciones que teníamos de seguir trabajando por el municipio y qué tipo de opción yo podía tener ahí. Y me doy cuenta de que esta administración no ha sido perfecta, pero coincidimos con la gran mayoría de la gente de Montelíbano que ha sido la mejor desde que existe la vida jurídica de Montelíbano. Profe, pero entonces usted allí, en esa primera aspiración, usted se une al señor Calle. No, yo no me uno a Gabriel Calle, terminamos siendo amigos. Y terminamos siendo amigos desde el punto de vista porque él y yo coincidíamos en muchos de los programas que... De los puntos que construían el programa. Exactamente. Coincidíamos tanto que en muchas ocasiones informalmente nos decían, bueno, pero ¿y nosotros entonces para qué luchamos por dos propuestas que son casi iguales? Y entonces, bueno, igual uno no vive del qué dirán, pero uno también tiene que cuidarse de eso. Entonces mucha gente me decía, únase a esa campaña. Yo también tuve conversaciones con el doctor Jorge Eliezer y también con la doctora Ana Luz. Pero usted se estaba pensando de pronto una alianza o simplemente quería influir de alguna forma su programa de gobierno en la vida de ellos. Sí, la parte que yo quería, que era dar el debate político, ya la había conseguido. Ahora una responsabilidad con la gente que me apoyaba. Pero yo estoy segura que los que nos van a ver o los que nos están viendo necesitan saber cómo fue ese debate político del que ya usted me ha hablado, porque a mí también me interesa y yo creo que a todos nos va a interesar cómo es o cómo creó o cuál fue, en qué se enfocó el debate político del que usted habla hace algunos años. De hace 4 años. Bueno, el debate político, desde luego, fue lo mejor. Nosotros hicimos unos debates públicos a través de la televisión, a través de la radio, debates a campo abierto, como uno que tuvimos en Casa Betania, donde cada quien pudo exponer sus ideas. Y eso terminó por favorecer y poner en la punta a un candidato, y ese candidato fue Gabriel Calle. Desde luego las encuestas siempre lo tuvieron como ganador y fue un debate muy enriquecedor porque desde la primera vez que alguien expuso, todo el mundo ya se preparaba para la exposición, ya no se preparaba para controvertir, porque es que ya las personas se sentaban era a controvertir, a decir que a ti no te quieren, que a mí me quieren, que tú hiciste esto, que tienes tal demanda y la verdad, al pueblo eso no le interesa. Y que no es lo que consiste la política. La política no consiste en descalificar al opositor. Esto es lo que más seguido se hace. Nosotros tuvimos en Colombia un maestro de la propaganda negra que llamaban JJ Rendón. Y JJ Rendón ganaba las elecciones de presidente y de senadores precisamente tratando de ridiculizar al contrario, pero también haciéndole propaganda negra. Pero nosotros nos damos en cuenta que en sí la esencia de hacer política no es esa. La esencia de hacer política es precisamente la propuesta que cada persona pueda hacer para solucionar el problema a la señora que no puede, mamá del hijo que no puede estudiar porque no tiene uniforme. Eso es lo que a la gente le interesa saber, cómo voy a solucionar ese problema. Sí, profe, y ese es muy bueno tenerlo en cuenta porque es que en un proceso democrático y la democracia consiste en respetar cada opinión, aunque la persona no esté de acuerdo con lo que está proponiendo el candidato, ¿verdad? Es decir, usted tiene sus seguidores, el otro tiene sus seguidores, pero hagamos esta invitación, profe, a conciencia de que entre candidatos se respete el diálogo, se respeten las formas de gobernar de cada uno, porque cada uno, como decía usted ahorita, cada uno tendrá sus errores, pero también tienen sus virtudes, y también a los seguidores, porque es que estamos en un proceso democrático donde debe primar el respeto, porque es que es allí en el respeto donde se empiezan a fundamentar las bases de un buen proceso político o de una buena alcaldía. Es lamentable lo que sucede hoy. Hoy
nosotros de una u otra forma encontramos que esto no se está respetando en Montelíbano. El doctor Juan Carlos Díaz hace unos días denunciaba públicamente la desaparición de algunas de las fallas. Condeno al vandalismo. De hecho, Anoche, tuve la oportunidad de ver también que claro, está pasando algo con ustedes. Claro. Anoche la valla que no pudieron romper la quemaron. Eso es vandalismo. Pregunto, ¿quién financia esto? ¿Quién está interesado en esto? ¿Quién es el señor que quiere armar el caos en Montelíbano? ¿Quién es ese que va a Villa Cleme a decirle a la gente que si ponen propaganda de Francisco Aleán en las ventanas, se la rompen? ¿Quiénes son esas personas que hacen eso? Profe, pero usted sabe. Yo no sé, pero le digo, comandante Cifuentes, investíguelo. Usted tiene SIJIN, usted tiene policía secreta, usted tiene todo acá en Montelíbano para que le dé respuesta a eso, comandante. Por ahí los muchachos hablaron con alguien y dijeron que alguien les había pagado para que salieran a destruir las vallas. Yo les dije, ese niño o ese muchacho, ese joven, déjenlo ahí quietico. Vamos a llevárselo a la SIJIN y que el niño dé la declaración a ver quién fue que le pagó para que fuera a destruir nuestras vallas. Yo no soy el encargado de investigar. Es la SIJIN, es la policía, es el CTI, son todos ellos. Entonces, por mucho que se quiera hacer aquí, y digo, ayer había un debate sobre cultura política. Lo que pasa es que la cultura es lo que se aprende en la casa. Entonces, el vandalismo, ¿de dónde viene? Yo sí me animo a decir, cualquiera que sea el resultado de las elecciones del 25 de octubre, vamos a tener que convivir por el resto de nuestra vida juntos. Entonces, no dejemos, ni se dejen utilizar y desarmen vuestros espíritus para que en Montelíbano pueda darse una contienda electoral limpia. Exactamente, ese es el llamado que queremos reafirmar, hacer una contienda limpia, hacer ese ejercicio democrático que empieza por el respeto. Vámonos a un corte de comerciales y ya llegamos para sintetizar y hablar un poco de lo que es este programa de gobierno del señor Francisco Aleán, más conocido como el Profe. Bueno, seguimos aquí, la política y sus protagonistas, con el profe Aleán. Profe, ya hemos hablado de todas estas cosas, quién es Francisco Aleán, el hombre, el que se casó, el que hizo la crianza de algunos chicos acá en Montelíbano, hablamos de su formación académica, teólogo, entonces, ¿verdad? Es como lo que entendimos que es, sí, teólogo. Y administrador de empresas. Y administrador de empresas, o sea que puede hacer un buen ejercicio, desde manejar. Luego. Okay. Así es. También tengo entendido por lo que dijo desde el inicio que usted tiene una creencia religiosa. Así es. ¿Y cuál es su creencia? Yo soy evangélico, lo que en la Iglesia Católica denominan protestante. Ok, cristiano evangélico, que yo creo que eso nada tiene que ver o sea, no afecta para nada un proceso democrático. Hablamos también ya de lo que ha sido su liderazgo en la parte de la construcción del Newton y otra institución educativa, pero también hablamos de la política, cómo nació esa idea de la política, cómo fue esa primera experiencia. Hablemos de esta segunda, 2016-2019. ¿Cuál es el proyecto y cómo lo ha enfocado Francisco Aleán? Nosotros creemos que sin proponernos, Montelíbano pasó de ser un municipio agrícola y se nos convirtió en un municipio minero. Hoy el municipio ni es agrícola ni es minero. ¿Cuál es la propuesta que estamos haciendo? Vamos a recobrar nuestra vocación.
vamos de nuevo a explotar, que son las mejores terceras tierras del mundo. Están precisamente aquí en este sector. Hoy Montelíbano puede ser la despensa agrícola y pecuaria de toda la región. Así lo vengo proponiendo. Pero hoy te quiero hablar de un tema diferente. Sí, hablemos de uno específicamente. Te voy a hablar de educación. Y su fuerte. Puede ser mi fuerte, puede ser, porque me gusta mucho la educación. No me escalafoné para ser docente porque no tuve la necesidad. Yo me ocupo más de dar charlas y conferencias. Y cuando se trata de que me hagan preguntas, no me inquieta porque eso me lo hacen los seminaristas a diario. Entonces, hay tres cosas, tres ejes fundamentales con los cuales he querido dar a conocer mi plan de gobierno, pero hoy te voy a hablar de uno, que es precisamente la educación. Nosotros tenemos una de las plantas docentes mucho más bien preparadas de todo el departamento. Porque hablando de docentes. De docentes, sí. Y obviamente el eje fundamental de la educación tiene que ver con los dos objetos, con los dos actores principales de la educación, que es el educando y el educador. Aunque tenemos deficiencia en cuanto a maestros se refiere, nosotros creemos que tenemos buenos maestros acá en Montelíbano y que hay todo un potencial por explotar. Pero tenemos que seguir trabajando hacia un norte. ¿Cuál? Lo primero que vamos a hacer después, el 26 de octubre, 27 de octubre, cuando me entreguen mi credencial de alcalde, vamos a comenzar a construir el plan educativo municipal. Que consiste en que todas las instituciones educativas de Montelíbano tengan una hoja de ruta. Sepamos qué vamos a hacer, cuál va a ser los objetivos a corto, mediano y largo plazo y cuáles van a ser los indicadores en educación que vamos a alcanzar en los 4 años. Vamos a hacerlo a 16 años, pero en sí lo que nos corresponde a nosotros son 4. Entonces vamos a alcanzar algunos indicadores, algunos logros en esos 4 años de educación. El plan educativo municipal consiste precisamente en eso, en ponernos metas, en trazar objetivos, tener una misión, una visión clara sobre lo que queremos con la educación del municipio. ¿Y cuál sería una de esas metas en este eje de educación? El primero nos lo cumplió este gobierno. ¿Qué es? La certificación del municipio en educación. ¿Que ya se dio o está en trámite? Está en trámite. Hay un compromiso del gobernador de Córdoba que mediante el secretario de Educación Municipal me enteré que el 1 de noviembre de este año se firma la resolución de certificación del municipio. ¿Esta certificación nos garantiza algo en relación al banco de oferentes? Por supuesto, nos garantiza algo inmensamente bueno para el municipio. Primero, porque nos da la autonomía de desarrollar nuestra educación como queramos. Por ejemplo, en este momento Montelíbano tiene 670 maestros activos. Nos hacen falta 60. Pero, ¿cómo que nos hace falta 70 si estamos viendo que a través del banco de oferente que han sacado muchos docentes? Y no quiero decir que sea culpa ni de la actual administración ni nada, ni de la anterior, sino que a través del banco de oferentes se han sacado docentes idóneos en el proceso de formación y se han llevado a otros lugares, y en este momento, a 7 meses del inicio escolar de los chicos, todavía hay zonas donde apenas hace un mes empezaron a recibir clases. Exacto. Existe en este momento un faltante que es el dato que tengo de jefatura de núcleo de Arnaud. De 60. Exacto, de 60 maestros que hacen falta en este momento. ¿Estos 60 maestros van en el área urbana y rural? Sí, entre los dos sectores, urbano y rural.
Estos 60 maestros que hacen falta, nosotros vamos a tener la posibilidad de nombrarlos a partir del próximo año. ¿Cuál es lo otro bueno que hay? Que muchos de ellos que están provisionales, que los nombraron provisionales y que se les termina contrato 31 de diciembre de este año, pueden ser reemplazados por maestros locales. Okay. Ya no utilizaríamos la figura de que tener que traerlo de Corozal, que tener que traerlo de otra parte, sino que nada tenemos en contra de ellos. Nada tenemos en contra de ellos, desde luego. Pero son maestros que están acá casi que porque aquí fue que salió, porque no hubo otro sitio. Pero sí tenemos maestros, tenemos muchos maestros en Montelíbano que viven en nuestro sector, inclusive en tierra adentro tenemos varios a los cuales podemos vincular, obviamente como dice la ley, primero en periodo de prueba, luego provisionalidad y luego a contrato a término indefinido propiamente ya con la nación. Profe, pero ¿nos queda garantizado que no va al banco de oferentes? No habrá banco de oferente por una sencilla razón. Lo del banco de oferente es una salida olímpica del departamento para cubrir una necesidad que hay. Ellos no nombran porque según ellos el ministerio no los deja nombrar, el Ministerio de Hacienda no les da presupuesto, entonces ocurre por crear una situación casi que podría decir de emergencia y nombran un maestro por banco de oferente. Esto nada tiene que ver con nosotros. ¿Qué va a suceder acá en Montelíbano? Aquí el sector público y el sector privado tenemos que ponernos de acuerdo. Lo que no se alcance a inscribir o la población que no alcance, los colegios no alcanzan para determinada población, entonces ya tenemos que atenderlo con los privados. Eso es lo que manda la ley. Mientras se construyen los colegios adicionales y las aulas adicionales para atender toda la población. Esa es una de las razones. Lo otro es que nos va a permitir algo que estoy seguro que usted también está sufriendo, que es el asunto del personal de servicio logístico en los colegios. Estamos hablando del personal de aseo. En este momento Montelíbano no tiene personal de aseo, no tiene personal de vigilancia, no tiene manipuladores de alimentos, no tienen secretaria suficiente, no tienen jardineros, no tienen personal de apoyo. Entonces, con la educación certificada, ¿qué vamos a lograr? Nombrar todo el personal que haga falta para nuestro municipio para que haga una educación de óptima calidad. Esto también generaría empleo, que es una de las falencias que hemos tenido en este periodo. Desde luego, eso genera muchos puestos de trabajo, tanto aquí como en el sector rural, ¿no? Porque se garantiza la universalidad en restaurantes escolares. O sea, va a haber alimento para todos. Se garantiza también de que haya transporte escolar eficiente para los niños que lo necesiten. Entonces, lo de la certificación de la educación, el único problema que hay es que llegue un alcalde que sea irresponsable y entonces comience a atrasar el pago de los maestros, comience a dilatar la situación y tenga que venir un privado de Bogotá a querer, a hacer lo que nosotros nos tocaría hacer. Administrar. O en su efecto, volver al departamento, que es lo que no queremos. Queremos tener autonomía para manejar nuestra educación. Eso es en cuanto a la educación básica. En cuanto a la educación técnica, yo quiero dar un mensaje a los institutos de educación técnica de Montelíbano. Yo tengo uno de ellos. No puede ser que los jóvenes de Montelíbano estén saliendo tan mal preparados como lo estamos viendo. Y que muchas de las instituciones no están certificadas. Sí, no se cumple el horario, no se cumple la intensidad horaria. Yo no llego a la alcaldía de Montelíbano a perseguir a nadie, pero es más, el apóstol Pablo dijo que era pecado hacer lo bueno, saber lo bueno y no hacerlo. Entonces sería para mí un delito conocer la temática y no actuar sobre ella. De mí no espere nadie que lo voy a perseguir, pero sí tenemos que comenzar a cumplir la ley, que es precisamente para lo cual se nombra un ejecutivo. En cuanto a la educación superior,
yo estoy retando a todos los que saben de educación en Montelíbano. Yo tengo una propuesta, y la propuesta es la creación de la Universidad Tecnológica de San Jorge. Yo creo eso. No va a traer una universidad de las ya constituidas a Montelíbano, sino crear una. Yo quiero crear la Universidad Tecnológica del San Jorge. Pero no significa de que no vamos a traer ninguna. ¿Qué es lo que quiero hacer? En la época de la violencia en Urabá, las fuerzas vivas de la región, con la ayuda del ministerio, se unieron y crearon FUNIURABÁ. FUNIURABÁ lo que hicieron fue hacer un estudio de factibilidad sobre la necesidad de una universidad. Se presentó el proyecto, se consigna cerca de 19 millones de pesos, tenemos un edificio que nos va a quedar desocupado, que es el edificio de la CESUN, y ese edificio debemos aprovecharlo en la creación de nuestra universidad. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo en cuenta, profe, permítame, teniendo en cuenta de que no sería el espacio idóneo ni tendría la capacidad para arrancar con una universidad, ¿verdad? Me imagino que si usted lo propone inicialmente sería para expandir posteriormente. Desde luego, estamos completamente de acuerdo, Karen. Estamos completamente de acuerdo. Sería un espacio provisional. Pero cuando nosotros tengamos personería jurídica de universidad, entonces ya nosotros podemos llamar la universidad que queramos con las carreras que necesitemos. Un ejemplo, si nosotros necesitamos, por decir algo, saneamiento ambiental, miramos qué universidad la tiene, a qué costo, cómo la podemos administrar y cómo podemos hacer el convenio interinstitucional para que se desarrolle en Montelíbano. Entonces, yo estoy retando, ¿en qué estoy retando a la comunidad educativa de Montelíbano? Que me convenzan, si hay un modelo mejor, yo lo adopto. Pero tienen que convencerme, porque yo estoy convencido de que puedo, con universidad propia, darle educación, escuchen esto, educación gratuita a los niños de estrato 1 de Montelíbano. Profe, pero cuando habla de universidad propia, ¿no está hablando propia de Francisco Aliano, sí? Propia del municipio. Okay. Yo ya en este momento me llamo municipio. Okay. Propia. Entonces, los de estrato 1, gratuito. Los de estrato 2 pagan el 50%. Y los de estrato 3 pagan completa la carrera. Me decían por ahí, ¿por qué la campaña de Francisco Aliano ha subido tanto? Bueno, te voy a decir algo. De todos los candidatos, el único que da 70 becas cada año para los jóvenes pobres de Montelíbano se llama Francisco Aliano. Y bueno, y debemos aclarar ahí, creo, que no es por política, sino que lo ha venido haciendo durante los tiempos que ha estado la institución. Exactamente, nunca lo hice por política, pero cuando la gente conocieron mi espíritu de estar con los más pobres y con los más necesitados, entonces hubo una población que se vino a respaldar. Cuando dijeron Francisco Aliano es el candidato de tal grupo político, pero nadie lo conoce. Profe, este tema es supremamente interesante y yo creo que ese tema lo tenemos que abordar al igual que el resto de temas. Desafortunadamente ya se nos acabó el tiempo, era media hora, ya llevamos 48 minutos. Entonces yo sí quiero extenderle la invitación a un segundo programa, extenderle la invitación al gran debate que vamos a realizar desde Sun Informativo, que es un medio que hemos creado, la política y sus protagonistas, donde sean ustedes en un debate los que, como dice usted, convenzan a la comunidad. ¿Quién es la persona idónea con un programa de gobierno viable para Montelíbano? Entonces, quiero que sinteticemos y cerremos y dejamos estos temas, porque este tema es súper chévere. Yo sé que empezamos a hablar de todos estos temas y podríamos tirarnos todo el día aquí, pero tenemos que terminar. Entonces, sinteticemos y envíe su mensaje, por favor. Claro. Entonces, cuando la clase política y de pronto los estratos sociales un poco altos, Francisco Aliano es el candidato, no lo conocemos.
Pero cuando ya llegamos a los sectores populares que se han beneficiado, el profe, entonces todo el mundo ya comenzó a decir, listo. Y a la muestra, el día de hoy, los opositores la van a tener muy difícil para alcanzarnos. Yo les diría con todo respeto, vamos a seguir trabajando, pero vamos a seguir trabajando en aras del desarrollo de Montelíbano, que es lo que nos importa. Una bendición grandota para todos ustedes. Hasta luego. Queremos agradecerle al profe Alian por haber aceptado esta invitación, recordándoles que él tiene un compromiso también con nosotros de participar en el segundo programa y en el gran debate. Esperamos que se anime, yo estoy casi segura que sí. A ustedes mil gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares, por seguirnos. Y bueno, esta invitación es para todos los candidatos a la alcaldía, gobernación y asamblea. A ustedes mil gracias y nos vemos próximamente.